El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirma: estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo. Que desde el punto de vista de la vacunación en España, los datos también invitan al optimismo. Ahora mismo un tercio de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada. La mitad de ese tercio de la población adulta ya cuenta con una pauta completa. Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa y, por tanto, con un grado de inmunidad muy, muy alto. Y decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada. A tan solo 100 días de lograr ese objetivo que nos habíamos marcado a nivel europeo, del 70% de la población inmunizada, antes de que termine el verano y, por tanto, también en España de lograr ese 70% antes de que termine el verano con inmunidad y, por tanto, con la pauta completa. Y, en segundo lugar, el plan de recuperación. Yo tengo que reconocer el trabajo extraordinario que ha hecho el Gobierno griego. Yo creo que, a la luz del documento que se ha presentado a la Comisión Europea y que nosotros hemos tenido ocasión de poder conocer desde el punto de vista de los medios de comunicación, quiero felicitar al Gobierno griego, en primer lugar por las inversiones que se plantean en transición ecológica y también digitalización, pero también en el compendio de reformas que se van a plantear por parte del Gobierno griego. Y otro tanto estamos haciendo en España. Hemos planteado en torno a 200 medidas entre reformas e inversiones que tocan múltiples ámbitos de la economía y de las instituciones españolas y que van a implicar no solamente un aumento del crecimiento potencial, sino también generación de empleo y, por tanto, mejora de la competitividad de nuestro país. Y creo que sería bueno, y así lo dijimos en la cumbre de Oporto de hace 2 días en Portugal, que aquellos países que aún no han refrendado sus planes de recursos propios para poder financiar los planes nacionales de recuperación de cada uno de los Estados miembros pudieran aprobarlos cuanto antes en sus parlamentos nacionales. Porque creo que es muy importante que, ahora que ya se ha acelerado el proceso de vacunación en el conjunto de la Unión Europea, podamos poner en marcha cuanto antes los planes de recuperación en cada uno de los países. Sobre las relaciones España-Grecia, yo creo que hay 2 dimensiones que me gustaría subrayar. La primera es la bilateral. Tanto el primer ministro como yo mismo hemos hablado de las relaciones bilaterales. Yo creo que hemos acordado en el que tenemos que estrecharlas aún más, tenemos que reforzarlas aún más. Creo que hay margen de sobra para que podamos impulsar unas relaciones comerciales sin duda alguna mejorables. Y se lo he dicho antes al primer ministro, hay muchas empresas españolas interesadas en invertir en Grecia en múltiples ámbitos, desde el plano energético al plano del turismo, pero también la agroindustria, como me comentaba el primer ministro, y por qué no decirlo también la gestión del transporte aéreo, del transporte marítimo, la industria naval. En definitiva, creo que hay un amplio elenco de oportunidades y de interés de inversión por parte de las empresas españolas en Grecia. Y luego creo que tenemos múltiples objetivos comunes en el debate europeo. El primer ministro, mi amigo Kyriakos, lo ha subrayado en su intervención. Desde luego, el pacto migratorio es un elemento en el que creo que Grecia y España y Grecia pueden trabajar conjuntamente. Podemos dar esa perspectiva de 2 países que sufrimos la presión migratoria porque tenemos la geografía que tenemos. Pero junto a ello me gustaría también subrayar otros elementos muy importantes. Desde luego, todo lo que tiene que ver con la nueva política económica, la política fiscal, la política de estabilidad presupuestaria que se tiene que abrir en Europa después de la pandemia. Sin duda alguna también lo que tiene que ver con el certificado verde, que creo que es fundamental que tengamos aprobado en el mes de junio para que en nuestros países, que son países turísticos, pero no solamente por eso, sino porque también tenemos que incentivar la movilidad en toda Europa de nuestros conciudadanos, es otro elemento que lógicamente nos importa y por el cual estamos trabajando conjuntamente. La Conferencia del Futuro de Europa, como ha comentado antes el primer ministro, y sin duda alguna también un trabajo mucho más estratégico, mucho más estructurado de lo que representa la vecindad sur y de lo que podemos aportar tanto Grecia como España en el marco del MED7 para este asunto, ¿no? A mí me gustaría decir que, desde luego, el interés de España
es el de reforzar sus lazos políticos, culturales, económicos, geopolíticos, geoestratégicos con Grecia, a un país al que consideramos hermano, a un país con el que tenemos muchísimas coincidencias y yo además soy testigo de ello en los debates que mantenemos en el Consejo Europeo y por tanto sirva esta visita oficial, mi presencia aquí en Atenas junto con el primer ministro para trasladar al conjunto de la sociedad griega ese afán, ese anhelo que tiene la sociedad española y el Gobierno de España de reforzar esos lazos con Grecia. Yo creo que hay muchísimos ámbitos en los que podemos trabajar conjuntamente, hay muchísimos ámbitos en los que coincidimos más que lo que discrepamos y, por tanto, creo que durante los próximos meses y años estoy convencido, Kyriakos, querido amigo, de que seguiremos fortaleciendo unas relaciones que, desde luego, creo que van a agradecer y mucho nuestras sociedades. Al fin y al cabo, hay muchos españoles que vienen a Grecia a pasar sus vacaciones. Yo he sido uno de ellos y me he sentido como en casa. Y hay muchos griegos que han ido a España a pasar sus vacaciones, a visitar nuestras ciudades y estoy convencido de que también los griegos y las griegas que han visitado mi país, España, pues se han sentido como en casa. Así que creo que eso se tiene que trasladar, como se está trasladando, a las relaciones institucionales que mantenemos esos gobiernos y te quiero dar las gracias de nuevo, Kyriakos, por tu hospitalidad y tu amabilidad.